Más Noticias. Buenas noches, vamos con todas las informaciones. Día 45 de esta cuarentena que se extiende por el momento hasta el 25 de mayo. El más reciente reporte del Ministerio de Salud que se dio el día de hoy. Ahí lo tienen ustedes. El número de personas contagiadas, 595 personas el día de hoy. También tenemos los casos nuevos de personas que lastimosamente han fallecido y siempre reiteramos que no se nos conviertan en una cifra. Son personas que están falleciendo. Casos nuevos de personas recuperadas, 124. El total de pruebas procesadas el día de hoy, 4.387 pruebas, para un total de casos confirmados en Colombia de 10.051 casos. 10.051 casos, muertes confirmadas hasta el momento en nuestro país, 428. Total de recuperados confirmados en Colombia, 2.424. Y fíjense ustedes, el total de las pruebas procesadas hasta el momento, 139.739 pruebas. Es el reporte que ha dado el Ministerio de Salud el día de hoy. Y hay indignación por el caso de una celadora que, al parecer, estuvo retenida durante un mes en un edificio del barrio Rosales, en el norte de Bogotá. La mujer denunció que la obligaron a quedarse y a trabajar tiempo completo. La Fiscalía ya abrió investigación. Ella es Edi Fonseca, la mujer que asegura que fue obligada por la administración de este edificio del exclusivo barrio Rosales a quedarse en su puesto de trabajo entre el 25 de marzo y el 23 de abril. No me permitían ir a mi casa, no me permitían salir, no entendía el porqué, porque entraban y salían los residentes, entraban domiciliarios y a mí no me dejaban salir. Yo les decía que por favor me dejaran ir, que yo me devolviera, era cuestión de horas. Necesitaba ir a mi casa, a ver mi familia. Además, Fonseca asegura que le tocaba dormir en este sofá cama dispuesto en la oficina de administración. A mí me daban 15.000 pesos diarios, 5 para desayuno, almuerzo y 5 para la comida. No me alcanzaba porque allá es caro. Yo compraba el almuerzo y del almuerzo dejaba para la comida. Red Más Noticias visitó el edificio, pero no fue posible contactar a la administradora. ¿Se encuentra la administradora? Ella ahorita en este momento no lo puede atender, está ocupada. ¿Y el presidente del consejo? Ahí sí no sé. El presidente del Consejo de Administración, Óscar Osorio, le aclaró a este noticiero, fuera de cámaras, que la Guarda de Seguridad firmó un acuerdo donde aceptó quedarse en el edificio. Se tramitó ya una denuncia ante la Fiscalía por los delitos de lesiones personales y de constreñimiento ilegal. Igualmente, cuando podamos, lo permita la pandemia, vamos a radicar una acción laboral. De la misma manera vamos a presentar una queja ante el Ministerio del Trabajo para que verifique la situación, no solo de la señora Edi, sino en general allá lo que está ocurriendo en esa copropiedad. Osorio aclaró que no se trató de una retención o secuestro, pues la mujer tenía las llaves de la portería. ¿Cómo está su estado de salud actualmente? Estoy en tratamiento psicológico y seguí mala, pues todavía no me repongo de lo de la parálisis facial. Estoy en tratamiento. La Fiscalía y el Ministerio del Trabajo anunciaron investigaciones a lo ocurrido. Bueno, el caso de esta señora es insólito, infame, absolutamente imperdonable. Metida en el sótano de un edificio, en un colchón que ella misma tuvo que llevar, con una manta que ella misma tuvo que llevar, cuidando el edificio durante la cuarentena, abriendo en horarios infames la puerta del edificio. Y aquí hay varias dimensiones que valen la pena analizar, porque hay gente, hay versiones incluso de gente cercana al edificio que dice que ese fue un acuerdo mutuo entre el edificio y la señora, es decir, que la señora no fue forzada a quedarse allí, no fue forzada a trabajar en esos horarios, etcétera, etcétera. Digamos que la cuarentena hizo que esos turnos que antes eran cubiertos por 3 personas quedaran cubiertas por una persona y esa persona se quedara allí.
y supongamos, en aras de la discusión, que hubo un acuerdo entre la señora y el edificio. No creo que hubiera un acuerdo con eso de los 15.000 pesos diarios, francamente no lo creo, pero supongamos que es así. Quedan todavía dos dimensiones por analizar. Una de ellas es la de las normas laborales. Las normas laborales no se compadecen, y lo que establecen esas normas, con estos horarios infames donde a la señora ni siquiera le están pagando horas extras. Supongamos que estuviera arrancando a las 7 de la mañana y trabajara sus 8 horas, las otras horas que ella estaba atendiendo, que dice que atendía hasta las 8:30 de la noche, desde las 5:30 de la mañana, ¿se las están pagando, no se las están pagando, bajo qué régimen, la seguridad social, etcétera, etcétera? Digamos que está por desarrollar todavía, y ustedes saben que la señora tiene un apoderado en este momento, por desarrollar todavía a qué derechos tiene ella frente al edificio, qué puede terminar logrando frente a la administración y sobre todo, bajo qué condiciones se hizo esa especie de acuerdo tan raro desde el punto de vista laboral, aunque uno pudiera decir que si ella accedió, digamos que allí hay un elemento a tener presente, pero el abogado seguramente sacará adelante el caso. Pero está la otra dimensión, que es la dimensión humana, la dimensión que uno podría llamar del maltrato. En la medida en que esta señora tiene diabetes o tiene problemas del azúcar, por una parte, en la medida en que le terminó dando parálisis facial, en la medida en que no pudo ir al entierro a saber exactamente cómo fue la muerte de su pariente, etcétera, etcétera, porque siempre le decían que no y que no, hay de por medio un evidente maltrato que se termina magnificando en anécdotas como la que ella misma contó, y es que pues con sus 15.000 pesos y en ese sótano, digamos que obviamente las condiciones de vida eran absolutamente infames, y algunos de los vecinos del edificio por momentos trataron de pasarle comida, y le pasaron comida para que tuviera unas condiciones un poquito más favorables. Dice ella que el consejo de administración del edificio inmediatamente la regañó por recibir comida de uno de los residentes, y obviamente me imagino que la queja también iría hacia los residentes. Por lo tanto, ustedes dirían, hombre, ¿será que la señora sí estuvo de acuerdo en hacer ese pacto para trabajar de esa manera o no estuvo de acuerdo? Esa es una discusión que es indiferente desde la perspectiva del cumplimiento de las normas laborales y de la manera como finalmente, desde el punto de vista humano, la trataron tanto el Consejo de Administración como la administración del edificio. Por lo tanto, aquí va a haber tela de dónde cortar y seguramente vamos a estar reportando qué termina sucediendo con este caso. Increíble, Paula, este caso que se presentó el día de hoy, que se dio a conocer el día de hoy. Paula, bueno, la alcaldesa de Bogotá anunció medidas extremas en la ciudad para combatir el coronavirus. Hizo varios anuncios, se levanta el pico y género a partir del lunes, y el no uso del tapabocas, que según ella dice va a ser considerado un crimen. ¿Qué más anuncios hizo la alcaldesa Claudia López? Paula, nuevamente buenas noches. Hola, los saludo de nuevo, Jenner. Es verdad, así se refirió la alcaldesa Claudia López a esas cosas que van a cambiar a partir de la próxima semana, cuando, recordemos, pues se va a flexibilizar aún más la cuarentena. Esto va, por supuesto, a traer como consecuencia que tengamos más personas circulando por las calles de la capital. ¿Qué dijo la alcaldía? Bueno, lo que usted ya nos adelantaba, que el uso de tapabocas va a ser obligatorio en todo lo que hagamos en la vida pública y que van a ser muy estrictos con su cumplimiento. También, entre otras cosas, se va a levantar esa medida del pico y género, pero la alcaldesa también le mandó un mensaje bastante contundente a los ciudadanos. Dijo que todos tenemos que aprender a vivir como si tuviéramos coronavirus. Aquí tenemos para ustedes el detalle de todo lo que va a cambiar a partir del próximo lunes y que usted debe conocer si vive o si trabaja en Bogotá. El mensaje de la alcaldesa fue contundente. Este lunes será la prueba de fuego contra el coronavirus. Más de 2.500.000 personas regresarán a las calles después de 47 días de cuarentena obligatoria. Todos en Bogotá vamos a actuar, a cuidarnos, a trabajar como si tuviéramos coronavirus. Para la mandataria empieza la etapa en la que son los ciudadanos los que se deberán autocuidar. El pecado capital, el crimen supremo de aquí en adelante es no tener tapabocas. Porque nuestra saliva es lo que contagia a otros. Nuestra saliva o contacto físico, pero sobre todo la saliva, ¿verdad? Además, en las calles se deberá mantener el distanciamiento social y se aconseja movilizarse a pie o en carro particular, pero solo con una persona como acompañante. En las semanas en las que tuvimos pico y género, medido por FENALCO y medido por la policía y medido por la alcaldía, bajó un 70% la aglomeración en filas en supermercados, en filas en plazas de mercado, en filas en bancos.
Lo que pasa es que hoy ya hay tanta gente autorizada a salir que es francamente casi imposible e inviable hacer ese tipo de control. Ya dependemos desde que cada ciudadano haga el control de autocuidado y más bien la policía se va a dedicar a verificar que todos los ciudadanos salgan con tapabocas. Los turnos laborales cambiarán. El sector de la construcción podrá entrar entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche. Sector de la manufactura entre las 10 de la mañana y las 5 de la mañana. Y el sector comercio autorizado de 12 del día a 12 de la noche. Si en la visita que nosotros hagamos al establecimiento, que va a ser aleatoria por sectores de la ciudad, etcétera, encontramos que alguien que se registró nos mintió, tiene denuncia penal por habernos dicho mentiras y poner en riesgo la vida de sus trabajadores y cierre inmediato e indefinido del establecimiento. El pico y placa para particulares seguirá levantado, pero solo saldrán los vehículos con excepciones. Nadie puede entrar adicionalmente a trabajar entre 6 de la mañana y 9 de la mañana. Nadie. Nadie puede. Porque en ese horario el componente zonal de Transmilenio ya está casi al 35%. Desde lunes, los niños mayores de 6 años podrán salir a realizar actividades físicas 3 veces por semana, media hora, entre las 2 y las 5 de la tarde. Las que veíamos eran entonces las medidas generales que van a aplicar para toda Bogotá. Pero también hoy la alcaldesa Claudia López dijo que basándose en informaciones sectorizadas también ha podido tomar decisiones focalizadas y que por eso va a entrar la localidad de Kennedy, atención a esto, en alerta naranja. Es esta localidad la que tiene la más alta tasa de contagios y por eso allí se van a tomar medidas especiales. El confinamiento allí va a ser más estricto y también las restricciones de movilidad van a ser mayores junto con otras directrices. Aquí está lo que va a pasar específicamente con esta localidad. Las zonas de cuidado especial en alerta naranja son la UPZ Bavaria, Calandaima y Pato Bonito, todas de la localidad de Kennedy, que registra 667 casos de coronavirus. La medida funcionará desde este sábado y hasta el 23 de mayo. Que vamos a tener esas zonas en cuarentena restringida a lo estrictamente esencial. O sea, como cuando hicimos el simulacro. Así. Fue el periodo más exitoso. Así vamos a estar por 14 días. ¿Por qué 14 días? Porque ese es el ciclo de desarrollo epidemiológico de esa enfermedad. Desde mañana se iniciará la señalización de los polígonos especiales y la alcaldía repartirá ayudas humanitarias. Haciendo testeo, practicando pruebas aleatorias a diferentes personas en el sector. Va a haber un equipo médico allá en territorio. Las zonas tendrán vigilancia policial las 24 horas del día. Aún si alguien en la UPZ de Bavaria trabaja en una de las actividades permitidas, de obras o de manufactura o de comercio, los que vivan en esa zona no van a ir a trabajar a esas actividades. En Bogotá, la cifra de contagios llega a los 3.824 casos. Uno se podría quedar con el titular de la nota diciendo: en Bogotá se levanta el pico y género a partir del lunes y fuera de eso en 3 zonas de la localidad de Kennedy se terminan poniendo restricciones mucho más fuertes y ¡pum! Se despachó el asunto. Y no, tan rara Claudia López, tan rara esa alcaldesa que no quería abrir nada y ahora está empezando a ver cómo abre con los distintos sectores. Pues resulta que cuando uno va a escudriñar qué hay detrás de esto, hay una lógica de política pública bien aplicada. ¿Por qué? Porque parte de la información que nos dio hoy la alcaldesa de Bogotá, que tiene sus bemoles en muchas otras cosas, que tiene sus problemitas de personalidad, temperamento y actitud por otro lado, pero que en este manejo de la crisis del coronavirus yo creo que ha tenido un comportamiento ejemplar. Ella siempre ha dicho: aquí hay 2 cosas que son cuellos de botella. 1 es el uso del transporte y 2 es el nivel de utilización de las unidades de cuidados intensivos. Pues parte de la información que dio ella hoy es que el uso de las unidades de cuidados intensivos está entre 30 y 35%,
bien por debajo del 70% que se ha establecido como un umbral crítico para tomar medidas más drásticas. Han pasado todas estas semanas, el nivel de uso de unidades de cuidados intensivos es bajo, por lo tanto hay posibilidad de ir abriendo las actividades. Segundo punto, el transporte. Sí, sabemos que sobre todo el sistema alimentador de Transmilenio ha tenido un uso bastante alto, alrededor de 30%, cuando el límite debería ser 35%, y allí viene el primer menú de medidas. Ella dice: las nuevas actividades que vayan a entrar no pueden entrar en el horario de 6 a 9 de la mañana de ningún modo. Tienen que entrar, si son las comerciales, de 12 del día a 12 de la noche. Si son las industriales, de 10 de la mañana a 5 de la mañana del día siguiente, repartidas por turnos. Y así sucesivamente. Ella va planteando distintos horarios de manera que se vaya dispersando el uso del transporte público a lo largo del tiempo. Allá hay un cuello de botella, plantea una solución, y por el otro lado del cuello de botella está todavía lejos, que es el uso de las unidades de cuidados intensivos. Da más buenas noticias todavía. Dice: Bogotá tenía en un momento el 49% de los contagiados del país, lo hemos bajado a 38%. El famoso R-T, esa tasa de contagio que existe, Bogotá la tiene en 1,1, la tenía en 2,5, 2,9 hace unas cuantas semanas, la ha ido bajando. Y eso es lo que le permite a la alcaldesa empezar a hacer apertura inteligente. ¿Qué es apertura inteligente? Las zonas con gran nivel de infectados y de contagios terminan estando en alerta naranja, como es la zona de Kennedy. El resto de la ciudad termina teniendo una apertura gradual de acuerdo con las necesidades de los sectores de la economía. Me parece que aquí hay que apuntarle un punto a la alcaldesa, que esta semana le ha ido tan mal en otros frentes. Vamos a ver cómo le va a Bogotá a partir del lunes con estas nuevas medidas. Vamos con más informaciones. La esposa del diputado del Atlántico, Nicolás Petro, festejó su cumpleaños en su apartamento en Barranquilla y desató una polémica en redes sociales porque varios ciudadanos se preguntan si incumplió las medidas de confinamiento. Con disfraces y caretas, Dey Vázquez, esposa de Nicolás Petro, celebró su cumpleaños número 29. La misma Vázquez publicó en sus redes sociales el festejo en el que aparece acompañada de 3 personas. Las imágenes se viralizaron en redes sociales porque muchos cuestionaron si se violó el distanciamiento social decretado por la pandemia del COVID-19. Petro, quien ha expresado su preocupación por los casos confirmados de coronavirus en el Atlántico, que ya superan los 860, aseguró que él no participó de la reunión y que 2 de las 3 personas conviven con él. Pido excusas públicas a la ciudadanía. Yo soy consciente de la importancia de la cuarentena responsable. Exijo a las autoridades competentes analizar los hechos y, si hubo una violación de la cuarentena, realicen una sanción ejemplar y drástica tanto a mi esposa como a sus acompañantes. Según la policía, quien incumple el aislamiento obligatorio deberá pagar una multa de 936.320 pesos. Y el cantante J Balvin también se encuentra en el centro de la polémica por cuenta de la celebración de su cumpleaños número 35. Fíjense ustedes, estas son las imágenes que el intérprete antioqueño subió en las redes sociales, pero pues no esperaba que minutos después se convertiría en blanco de los cibernautas, quienes exigieron el cumplimiento estricto de la cuarentena y de otras medidas sanitarias como el distanciamiento social. En esta rumba electrónica que se realizó en Medellín, el artista y sus invitados pues usaron tapabocas, pero aún así no pudieron librarse de los cuestionamientos en Twitter. Uno podría titular estas notas como los famosos violando la cuarentena y tener por un lado una foto de J Balvin y por otro lado una foto de Nicolás Petro. Y despacharíamos esto diciendo: no, es que es el colmo, es que esa gente no respeta absolutamente nada, y nos perderíamos la oportunidad de discernir, de tratar de entender un poquito más qué hay detrás de cada caso, porque a mi juicio son casos distintos. Agarremos primero el caso de Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, diputado en el departamento del Atlántico, que termina revelando su esposa, la señora Deis, termina mostrando en sus redes sociales las fotos de una fiesta en la que hay 3 personas con unos disfraces, unas máscaras y unas narices y qué sé yo, celebrando el cumpleaños de ella. Lo que dice Nicolás Petro tiene 2 componentes que vale la pena rescatar. El primero de ellos dice: aquí había 3 personas en la sala, yo no estaba participando en la fiesta y de esas 3 personas, 2 viven aquí. Bueno, evidentemente una se trasladó hasta allá, una violó la cuarentena,
salvo que viviera en el mismo edificio o en el piso de abajo o qué sé yo, pero que no viviera fuera del edificio, pero por lo menos existe la posibilidad de que uno haya violado la cuarentena. De resto, pues que hagan la fiesta en el apartamento, los que viven en el apartamento y se tomen un brindis o lo que sea, eso no está prohibido, siempre y cuando sean los que están en el apartamento y entre ellos estén cuidando. Obviamente la persona que vino de afuera sí violó la cuarentena. Pero el otro aspecto en el que Nicolás Petro destacó dentro de sus redes sociales y sus mensajes y que vale la pena subrayar es el siguiente. Él dice: pido disculpas, número 1, y número 2 dice: si es que se termina demostrando que hubo una violación de la cuarentena, pido que haya una sanción para mi esposa o para las personas que la terminaron violando. Es decir, deja abierto que se haga la investigación, que se haga la sanción, de antemano pide disculpas y en todo caso dice: yo no estaba en la rumba, ellos estaban en la sala y de los que había ahí, solo uno aparentemente venía de afuera. Eso es un caso, habrá que ver si ese que venía de afuera violó cuarentena o no. El de J Balvin, a mi juicio, es una cosa totalmente distinta. Ustedes han visto las fotos, ustedes han visto las imágenes. Tremendo rumbón, y cuando hablo de tremendo rumbón yo no lo estoy exaltando, hay que ver cuando uno recorre los medios de comunicación en la web, la mitad o más de los medios de comunicación lo destacan: la fiesta de J Balvin para celebrar su cumpleaños con sus amigos y con la champaña y con no sé qué y con si sé cuánto. Por favor, estamos en cuarentena, allí hay gente, evidentemente no es que vivan juntos allí, que J Balvin vaya a decir ahora, no, es que todos vivimos aquí y nadie se movilizó para acá. Allí hay gente que no tiene tapabocas, hay gente con tapabocas también, hay gente que está una al lado del otro, mucho menos del metro de distancia. Lo mismo pasaba en el caso de Nicolás Petro, pero por lo menos ahí 3 se supone que vivían juntos, el 75% de la fiesta. Aquí la fiesta es mucho más grande, viene gente de fuera, viene sin tapabocas, no respetan el metro de distancia, tienen aparte de eso una especie de entretenimiento infantil, un tobogán inflable monumental en el que se ve en las imágenes personas subiendo y bajando, entre ellas niños, unos detrás del otro, chupando todos la misma superficie, arrastrándose por la misma superficie sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de precaución. Por lo tanto, creo yo que desde la perspectiva de la información que conocemos, la fiesta de J Balvin es mucho más peligrosa en términos de contagio. No máscaras para todo el mundo, no respetar la distancia, no tener precaución a la hora de tocar las mismas superficies, fuera de otros aspectos que vale la pena destacar. Y es que a mí se me parece una boleta absoluta hacer una fiesta de esas proporciones y con ese talante en medio de una cuarentena y en medio de una tragedia como la que está atravesando el país en este momento. Ahí está, saquen sus conclusiones. El ministro de Salud sostuvo una reunión con el gobernador del departamento del Meta y el alcalde de Villavicencio para evaluar el panorama de contagios, especialmente en la cárcel local, donde se espera se pueda dar una excarcelación de un grupo de presos. Aquí lo que se busca es reducir evidentemente la afectación de la población carcelaria, pero asimismo en las responsabilidades que le competen a las secretarías de salud, al sector salud, en lo relacionado con aquellos presos a los cuales se les va a excarcelar, que se integrarán a la comunidad y a los cuales desde la Secretaría de Salud, desde sus áreas de vigilancia epidemiológica, hay que hacerle un profundo seguimiento para evitar y contener todas las posibilidades de contagio. Estamos de regreso de nuevo con ustedes y damos ahora un vistazo a lo que ha sido noticia en el mundo. Donald Trump se refirió a todo este cruce de versiones que ha surgido por cuenta de esta supuesta incursión para derrocar a Nicolás Maduro. Dijo Donald Trump que si en algún momento él decidiera dar un golpe a Maduro, no haría una incursión, sino una invasión militar, que no enviaría a un grupo pequeño de hombres, sino a todo un ejército y que además lo haría de frente. El régimen de Nicolás Maduro volvió a señalar al gobierno colombiano supuestamente haber entrenado a los mercenarios en La Guajira para el fallido operativo del 3 de mayo. Eso es un narcoestado. Eso es un estado paramilitar. Ese es un narcogobierno. Eso es un gobierno paramilitar, donde no existe el derecho, donde no existen las leyes, donde no existe el respeto a la soberanía y a las leyes internacionales. Venezuela va a ir con todo a la Corte Penal Internacional, Iván Duque. Va a ir con todo a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad. No es posible
que permitas que se entrenen terroristas, mercenarios en Colombia para que vengan a atacar al pueblo de Venezuela. La Fiscalía de Venezuela anunció además orden de captura contra JJ Rendón y Jordan Goudreau por el diseño y financiación de la incursión. Se han solicitado órdenes de aprehensión, aparte de estas 22, contra los ciudadanos venezolanos Juan José Rendón y Sergio Vergara, y así como contra el ciudadano estadounidense Jordan Goudreau, por su implicación en el diseño, financiamiento y ejecución de esta acción criminal terrorista contra el territorio, las autoridades y el pueblo de Venezuela. Tras haber señalado a Estados Unidos de estar tras el supuesto plan, en entrevista con Fox News, Donald Trump negó cualquier participación de su administración. No tuvimos nada que ver en eso. Y si quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto. Iría y ellos no harían nada al respecto. Agregó que en caso de hacerlo, no sería así. Si alguna vez hacemos algo en Venezuela, no sería de ese modo. Sería un poco diferente. Sería llamado a invasión. No hubiera enviado a un pequeño grupo de personas. No. Habría llamado a un ejército. A los estadounidenses detenidos en Venezuela les imputarán cargos por terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra. Y también respondió el presidente Iván Duque a los señalamientos que desde el régimen de Venezuela se hacen, donde dicen que el gobierno de Colombia habría estado involucrado en esta supuesta operación fallida. Muy en la línea de Donald Trump, el presidente Duque dijo que él actúa de frente. En entrevista con una emisora de Antioquia, el jefe de Estado respondió a las recientes acusaciones de Maduro y su círculo cercano en su contra. Así le respondió el presidente de Colombia. Yo no auspicio ni invasiones, ni ningún tipo de triquiñuelas. Yo obro de frente porque soy un defensor de la democracia, porque creo en la Carta Democrática Interamericana y hoy lo reitero. El propósito de unión que debemos tener los países de América Latina es que en Venezuela se den 4 condiciones. 1, el cese de la usurpación. El presidente Duque reiteró que este tipo de acusaciones contra mandatarios colombianos lo realizaba en su momento Hugo Chávez contra el expresidente Uribe y Maduro al final del gobierno de Juan Manuel Santos, estrategia difamatoria que ahora pretende usar contra él. Desde que yo llegué a la presidencia viene repitiendo eso. Yo las cosas las hago de frente. Yo denuncié con nombre y apellido a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. No tras bambalinas, no detrás de ninguna cortina. Dijo que la desestabilización de la región debido a la dictadura es un problema serio para Colombia. Como la dictadura en Venezuela protege al narcotráfico y al terrorismo colombiano, resolver estos problemas es de interés nacional para nuestro país. Recordó en su concepto quién es Maduro. Nicolás Maduro es un dictador, es un sátrapa, es un hombre que ha perseguido a un pueblo, que lo tiene sumido en la pobreza, en la destrucción, en la ignominia, en la inopia. Y eso el mundo lo ve. A través de la Cancillería colombiana, el gobierno hizo de nuevo un llamado a la comunidad internacional para enfrentar la amenaza que es Maduro para la región. El escenario no podría ser mejor. Donald Trump hablando en una entrevista exclusiva de Fox News, mejor dicho, su escenario favorito. Y en ese escenario favorito le termina diciendo a Nicolás Maduro: vea, hombre, nosotros no estamos metidos en esa operación. Si nosotros estuviéramos metidos, el gobierno de Estados Unidos, en esa operación, no haríamos esas cosas medio chambonas, medio chiquitas, medio ahí enredaditas. Lo que haríamos es que mandaríamos un ejército, haríamos una invasión. No es que a mí me guste que Donald Trump se la pase amenazando con invasiones. Es más, yo no le creo, porque Donald Trump, si algo ha sido durante su administración, ha sido más bien aislacionista. Ha tratado de salir de guerras que hay alrededor del mundo, ha tratado de no meterse en otras, es mucho más buchipluma, como dicen en la costa, que cualquier otra cosa, desafiante, con el mentón arriba y qué sé yo, pero a la hora del té su política exterior no es tan expansionista como uno podría pensar. Y creo que con Venezuela, empezando por aquel folder que decía 5.000 troops para Venezuela y no sé cuántas más cosas, eso es pura desafío y no han terminado haciendo nada. No es que me gustara que lo hicieran,
pero yo sí creo que aquí Estados Unidos no está metido. Y creo que el nivel de chambonada de esta operación de Silvercorp ha sido monumental. Y creo que eso refleja, como lo decía Mike Pompeo ayer y hoy Donald Trump, que ahí el gobierno gringo no está metido, que sabe hacer las cosas un poquito mejor que lo que hemos visto allí. De allí se deriva la posición de Colombia. Yo creo que el gobierno colombiano francamente no sabía de esta operación. No solo por el nivel de chambonada, que aquí se pueden hacer chambonadas mucho peores, sino sobre todo porque tratándose de una operación que no estaba avalada por el gobierno de Estados Unidos, allí rige mucho más la solidaridad con Estados Unidos, la alianza con Estados Unidos, la comunicación con Estados Unidos. Si alguno de ustedes lo quiere poner en esos términos, yo no lo pondré en esos términos, pero si quieren, el servilismo con Estados Unidos, para decir que si en Washington no quieren hacer esta operación, pues Colombia no le jala. En esa medida, la declaración de Iván Duque a mí me parece que es mucho más razonable. Vaya uno a saber si verdaderamente así esos principios se conservarán hasta el final, cuando dice que él lo que respeta es la Carta Democrática Interamericana y que él, en lugar de estar financiando y patrocinando invasiones, lo que quiere es que haya un final del régimen espurio, es decir, de Nicolás Maduro, un gobierno de transición, unas elecciones libres y un proceso de reactivación política y económica de Venezuela. Cuando digo que vaya uno a saber si todo eso va a venir es porque veo a Maduro totalmente atornillado. Pero creo que a partir de esta operación, si algo queda claro es que ni Colombia ni Estados Unidos estaban metidos, aunque les vaya y nos vaya a doler de aquí en adelante durante varios meses que Maduro nos esté restregando permanentemente, que desde Washington y desde Bogotá se estaba tratando de hacer la operación para terminar tumbando. El regalo perfecto para mamá lo encuentras en Droguerías con Subsidio. Este 9 y 10 de mayo aprovecha el 30% de descuento en productos de dermocosmética y dermatológicos realizando compras superiores a 50.000 pesos, cancelando con cualquier medio de pago. Aplican términos y condiciones. En medio de la pandemia y el confinamiento, líderes mundiales conmemoraron los 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, una guerra que dejó, recordemos, 50 millones de muertes. Los actos conmemorativos este año fueron diferentes en medio de las circunstancias, pero no menos especiales y emotivos. El mundo recuerda cuando los aliados vencieron a los nazis el 8 de mayo de 1945 y terminó el Holocausto, donde fueron asesinados más de 6 millones de judíos. Las hostilidades terminarán oficialmente un minuto después de la medianoche de esta noche, martes 8 de mayo. Podemos permitirnos un breve periodo de alegría. Hoy es la victoria en el Día de Europa. Mañana también será la victoria en el Día de Europa. En Reino Unido, la reina Isabel II encabezó los actos conmemorativos con este discurso televisado. Además de los mensajes de Navidad, este es el sexto que ofrece la monarca en su reinado de 68 años. Y esto dijo este 8 de mayo de 2020, justo a la misma hora en que su padre, el entonces rey Jorge VI, habló en radio en 1945. Les hablo hoy de la misma forma que mi padre lo hizo hace 75 años. Su mensaje fue un saludo a los hombres y mujeres en el país y en el extranjero que se han sacrificado en pos de lo que con razón llamó una gran liberación. Rindieron homenaje con 2 minutos de silencio y sobrevuelos de aviones militares. En Francia, el presidente Emmanuel Macron presidió esta ceremonia en el Arco del Triunfo y con esta ofrenda floral. Estuvo también recorriendo los Campos Elíseos. En Washington, el presidente Donald Trump, junto a la primera dama, puso esta corona de flores en el monumento a la Segunda Guerra Mundial. Aunque el plan original en Alemania era llevar a cabo un gran acto en Berlín, la pandemia llevó a un reducido acto oficial en el Monumento Central de la República Federal. Decretaron el día festivo.
En Moscú, donde conmemoran el Día de la Victoria, la alerta sanitaria obligó al aplazamiento del tradicional desfile militar en la Plaza Roja, pero no desistieron de su espectáculo aéreo. El mundo jamás olvidará el Holocausto y los 50 millones de muertos que dejó la Segunda Guerra Mundial, que empezó con la invasión alemana en Polonia en 1939 y terminó el 8 de mayo de 1945 con la rendición de los nazis. Y justamente como si estuviéramos regresando a épocas pasadas, Estados Unidos llega a un nivel de desempleo que no se veía desde la Gran Depresión de 1930. Las cosas están así. El pasado mes de abril en ese país se destruyeron 20,5 millones de puestos de trabajo y la tasa de desempleo se sitúa hoy en 14,7%. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos confirmó lo que todos esperaban. El contagio del coronavirus ocasiona el nivel más alto de desempleo desde la Gran Depresión de los años 30. Subió a 14,7%, luego de un ciclo de 113 meses creando puestos de trabajo que se frenó a partir de marzo. La Gran Depresión fue una crisis financiera que se prolongó en la década de 1930 y ha sido la más larga en el tiempo, la más profunda y que golpeó a más países en el siglo XX. En 1932 el 24% de la población activa estaba sin trabajo, pero ni siquiera en aquel entonces el desempleo había aumentado tanto en un solo mes, ya que en 1930 pasó de 3,2 a 8,7% y ahora subió de marzo a abril de 4,4 a 14,7%. La economía estadounidense nunca había perdido más de 2 millones de puestos de trabajo en un solo mes. La pandemia ha borrado en un poco más de un mes todos los empleos que se crearon después de la recesión de 2008 y 2009. En ese entonces se perdieron 8,7 millones de empleos y el mayor registro se alcanzó a nivel de 10%. De acuerdo con los datos oficiales, solamente en el mes de abril se perdieron 20,5 millones de empleos como consecuencia de las medidas de confinamiento para frenar la expansión de la pandemia en el país, que muestra ahora el mayor número de víctimas. ¿Cuánto Estados Unidos se va a demorar en recuperarse? Es difícil saber. En estos momentos el Banco de la Reserva Federal ha creado un programa para inyectar liquidez al sector financiero. El Departamento de Trabajo explicó que el empleo se redujo prácticamente en todos los sectores de la industria, principalmente en los renglones de ocio y hotelería. El sector manufacturero también está entre los más golpeados. Las peticiones de subsidio al desempleo han superado ya los 33,5 millones. Analistas sostienen que una vez se supere esta situación, muchos estadounidenses volverán a trabajar, pero la cicatriz perdurará por varios años. A pesar de la ayuda de $3 billones que se han aprobado por el gobierno y la Reserva Federal para comenzar la reactivación de la economía. Además, el presidente Donald Trump ha insistido en que la reapertura de la economía es una prioridad y que el país no puede permanecer cerrado y bloqueado durante años. 14,7% de desempleo, 20 millones y medio de desempleados, el peor mes del mercado laboral de los Estados Unidos en mucho tiempo. ¿Desde cuándo? Desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, de finales de los años 20 del siglo pasado. Esa situación incluso puede empeorar en la próxima observación de desempleo, es decir, cuando salgan las cifras correspondientes al mes de mayo. ¿Por qué? Porque estas se recogieron entre mediados de marzo y mediados de abril. Y ustedes recordarán que en marzo todavía no se había enfriado tanto la economía de Estados Unidos. Cuando salga la próxima cifra de desempleo, que va a ser del mes de mayo, pero que va a corresponder a cifras recogidas entre mediados de abril y mediados de mayo, van a agarrar en pleno la situación del mercado laboral de los Estados Unidos. Entrevistaban a Donald Trump sobre este fenómeno y ¿qué terminó diciendo? Terminó diciendo: esto estaba previsto, todos lo sabíamos, pero van a ver que el año entrante es fenomenal. Con esa palabra, fenomenal. Me encanta la manera como Donald Trump despacha con unos adjetivos totalmente vacíos la manera de responder las preguntas más complejas que le hacen y de salir del paso lavándose las manos. Pero es interesante detenernos un momento a pensar si el año entrante de Estados Unidos puede ser tan fenomenal o no, y asimismo si el año entrante de distintas economías puede ser fenomenal o no en términos del mercado laboral. Mientras más gente haya quedado desempleada en esta crisis, sea en Colombia, sea en Estados Unidos, sea en Europa, y mientras más inflexibilidades haya en el mercado laboral, más se va a tardar en recuperarse la contratación de personas, más se va a tardar en recuperarse la economía y más se va a tardar en recuperarse el nivel del empleo.
¿Por qué digo eso? Porque en el empleo hay un fenómeno que se denomina histéresis, no nos detengamos en el fenómeno y en el nombre, que corresponde a que si se desacelera la actividad económica, aumenta el desempleo, pero cuando se vuelve a acelerar la actividad económica, el empleo no se recupera al mismo ritmo, hay una asimetría en esos comportamientos, y esa asimetría es mayor cuanto más inflexible sea el mercado laboral. ¿El mercado laboral de Estados Unidos es flexible o inflexible? Muy flexible comparado con el mercado laboral europeo, donde las normas son muchísimo más rigurosas. ¿Quiere decir eso que Donald Trump tiene razón cuando dice que el año entrante va a ser fenomenal? Creo que para nadie va a ser fenomenal el año entrante. A lo sumo, quien tenga suerte va a recuperar un poquitico de todo lo que perdió este año, pero decir que va a ser fenomenal es de un cinismo propio de alguien que está en campaña electoral. Señora Ministra de Educación, María Victoria Angulo, buenas noches, bienvenida a Redman Noticias. Buenas noches, Giovanni, un saludo muy especial a todos los integrantes del canal y a todos los televidentes, gracias por este espacio. Señora Ministra, el lunes comienza parte de la reactivación económica en Colombia y hay mucha expectativa entre los padres de familia por cuándo podría darse ese retorno a clases de manera presencial de los niños y de los jóvenes. ¿Ustedes lo ven viable por lo menos para el segundo semestre del año? Pues qué bueno, Giovanni, la pregunta y poder estar acá con todas las familias que están en la audiencia para aclarar, porque ha habido mucha desinformación en este tema. Lo primero es tener claro que la medida que hemos tomado está hasta el momento, hasta el 31 de mayo, y es una medida que tiene que ir en coordinación totalmente con el Ministerio de Salud. Lo segundo es que estamos monitoreando permanentemente, preparando protocolos, es decir, tomando todas las medidas que nos permitan tener la preparación adecuada para cuando decida el Ministerio, el señor presidente, que están dadas las condiciones para volver presencialmente a las instituciones. Por ahora, esa es la información que podemos dar. Esperamos pues en unas semanas poder compartir con el señor presidente cuál sería la estrategia. A propósito del tema, ministra, ¿podría haber regreso a clase presencial en aquellos departamentos libres de COVID-19? Todo ese análisis se va a realizar, Giovanni, y es parte de lo que indicaríamos como una medida para el sector, pero recuerde que no solamente es tener una característica como que el municipio sea no COVID, sino tener unos protocolos muy detallados que estamos en este momento en elaboración y que toman pues tiempo y tareas a nivel de la entidad territorial para tener la preparación. Recuerde que esto no es solamente una pandemia que toma estos meses a los cuales nos estamos refiriendo, sino que todas las normas de distanciamiento social, de higiene, deben acompañar pues el quehacer de todos los espacios, obviamente los educativos. Ministra, luego de 45 días de cuarentena, ¿cómo evalúa usted, cómo evalúa el gobierno esta experiencia virtual de las clases? Bueno, yo creo que en primera instancia un agradecimiento a las familias, a los maestros, a las secretarías de educación. ¿Y por qué lo hago, Giovanni? Porque ni Colombia ni ningún otro país estaba preparado para que se diera un efecto tan directo al sector con ocasión, en este caso, de una pandemia. Y por eso agradezco, porque creo que todos los actores hemos puesto lo mejor, sabiendo que son condiciones nuevas, pero teníamos que responder. Para ello, como usted sabe, se definieron 2 semanas de desarrollo institucional para preparar con los maestros y directivos cómo estar listos para tener estudio en casa. Se tomaron medidas como el decreto de alimentación, las medidas referentes a la presentación de las pruebas saber, recursos adicionales para lograr el PAE en casa y para lograr toda la compra de materiales y demás que nos permitieran a partir del 20 de abril hablar de estudio en casa. Si usted mira las fechas, del 20 de abril a hoy estamos hablando de 16 días hábiles de estudio en casa y le puedo valorar que en esos 16 días hemos tenido la plataforma que está funcionando desde marzo 16, Aprender Digital, un convenio ya muy grande e importante con RTBC, Radio Nacional, todos los canales regionales y ahora emisoras comunitarias, además de la aprobación por parte de Mintic de más de 1.200 emisoras comunitarias. El programa de Internet en casa, que reduce el valor que una familia de estrato 1 y 2 paga por los servicios de Internet, la entrega de 83.000 equipos de cómputo, de computadores para educar en distintas regiones del país,
un gran liderazgo de los secretarios de educación para que, dependiendo si usted está en un lugar con conectividad o sin conectividad, pueda combinar material impreso con radio o televisión, o pueda combinar la plataforma con el material impreso y la comunicación permanente con los docentes. En el PADE le puedo contar que se han entregado más de 4.5 millones de raciones, y 86 de las 96 secretarías han hecho un esfuerzo enorme por lograr hacer no solo la entrega en casa del PADE, sino por hacerlo con toda la convicción de que esto es muy importante para el desarrollo de estos niños y para la familia. Encuentra usted experiencias de todo tipo que podríamos destacar, tuviéramos tiempo, pero le menciono rápidamente. Medellín, con una red de solamente orientadores, sino de psicólogos, acompañando todo el proceso emocional de los niños y las niñas. Boyacá, con un complemento además de las áreas básicas en temas culturales a su región, sabiendo ruralidad y ruralidad dispersa que acompañan a Boyacá. Trabajo muy interesante como Barranquilla, con el uso de las tecnologías, poder tener dispositivos y material de apoyo en la mayoría de los hogares. O un trabajo tan retador y tan válido y tan importante como el que está haciendo en este momento, por ejemplo, Guainía, sabiendo los problemas de conectividad, de transporte, pero que ya está llegando casi al 95% de la población estudiantil cubierta, con la entrega efectiva de las guías. Y así, si tuviéramos más tiempo, le podría Giovanni contar que han sido 8 semanas donde usted tiene las de preparación, las de adelantar vacaciones y las de clases, donde usted ve a la familia, a los maestros y a los secretarios poniendo todo de su parte, y nosotros como gobierno habilitando recursos, flexibilizando procedimientos, acompañando y con las normas que dictamos en la emergencia económica anterior, en el marco de esa emergencia económica y social. Así vamos en este proceso de estudio en casa, y lo que he dicho en todos los medios y ayer que estábamos en debate en el Congreso de la República es, en paralelo, preparándonos también con mucho detalle, Giovanni, para tener unos protocolos que permitan en el momento indicado volver a la presencialidad, y tener en cuenta que los desarrollos que hemos hecho del canal de televisión, de la radio y del portal son contenidos muy importantes que no solo ayudarán en estas semanas que estamos en estudio en casa, sino que se van a volver un material de permanente presencia en el escenario educativo para complementar, para que los niños desde las distintas regiones tengan contenidos que complementan el trabajo que se hace en la institución educativa. Ministra, movimientos de jóvenes universitarios están pidiendo una rebaja en las matrículas y semestres, entendiendo que aún es incierto el regreso de manera presencial, los costos son altos y la situación está muy difícil para muchos padres. ¿Ustedes han contemplado algún tipo de ayudas? Bueno, Giovanni, estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Hacienda y obviamente con el liderazgo del señor presidente. Y aprovecho para comentarle, porque hay sobre el escenario educativo y por el impacto de lo que ha sucedido también a la economía, medidas que pasan desde los temas de jardines y colegios privados, también para las instituciones de educación superior, públicas y privadas. Entonces estamos trabajando con mucho rigor para la semana siguiente poder compartir con los colombianos otro bloque de medidas que buscan responder a diversas peticiones y que están orientadas justamente a contribuir en que no se incremente la deserción, en que podamos acompañar al sector de la educación, que es tan importante para que los niños y los jóvenes pues puedan continuar en el sistema educativo. Es la ministra de Educación, María Victoria Angulo. La próxima semana habrá anuncios importantes de ella y del presidente de la República. Ministra, gracias por estar con nosotros a esta hora en Redman Noticias. Buenas noches. Muchas gracias. Una feliz noche para todos. Y mucha atención, que hace pocos minutos llegaron al país en un vuelo humanitario cerca de 250 colombianos procedentes de Estados Unidos. Juan Carlos Chicho Giraldo con los detalles. Hola Jenner, televidentes, muy buenas noches. Pues en efecto, sobre las 7 de la noche aterrizó el vuelo 177 de Avianca, vuelo humanitario que trajo a 247 connacionales y otro número más de tripulación. Este vuelo de razones humanitarias llega con estas connacionales que llevaban más de 90 días en Nueva York, uno de los epicentros de la pandemia del COVID-19. Después de que aterrizaron, fueron llevados a una sala en migración, una sala bastante amplia, en donde se les explica cuáles son
son los protocolos que se deben aplicar tras su llegada al país. Hay varias cámaras térmicas que los va identificando por grupos de a 20 personas y les va tomando la temperatura. Si en alguna de estas tomas se registra que alguna de estas personas tiene una temperatura mayor a 37 grados centígrados, pues será aislada y se activarán los protocolos, los primeros protocolos de sanidad que se cuenta por parte de grupos de la Cruz Roja y también de sanidad del aeropuerto. Posteriormente, si todas las personas que vienen en este vuelo no presentan ningún síntoma, pasan a un proceso de desinfección y posteriormente ya hacer los trámites normales de migración tras el ingreso al país. Una vez ya aquí en el aeropuerto El Dorado y surtidos todos estos trámites, estos connacionales van a abordar alrededor de 8 buses que los llevarán a sus lugares de residencia en Bogotá para los que viven acá en la capital, mientras que las personas que no son de la capital y viven en otras ciudades tendrán que permanecer en cuarentena en diferentes lugares como en hoteles. Estos 8 buses son distribuidos por localidades de acuerdo al grupo de personas que en el bus se suban. Por lo pronto nosotros hemos visto acá ya la salida de varias personas de la tripulación, así como uno solo de los pasajeros de los 247 que llegaron en este avión. No se han referido al tema, no han dicho cuáles son las circunstancias que rodearon este vuelo. Sin embargo, pues ya se encuentran en tierra colombiana a la espera de poder salir de aquí del Aeropuerto Internacional El Dorado para aislarse durante los 14 días que ha dispuesto el gobierno como medida para todas las personas que regresen al país. Esta es la información por lo pronto desde el Aeropuerto El Dorado. Regreso con ustedes a estudio. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Muy bien, Chicho, gracias. Feliz noche para usted. El presidente Iván Duque insistió en que el gobierno no está pensando en una reforma tributaria. Aseguró que está concentrado en la atención de la pandemia y que confía en que las medidas que se tomen reactiven la economía el otro año. Este no es momento para hablar de reformas tributarias. Uno no introduce reformas tributarias cuando uno está viendo una economía contraerse. Supongamos que a los que tienen esas voces, uno le pregunta, ¿a quién le va a cobrar impuestos? A las empresas que están siendo afectadas, a la micro, pequeña y mediana, las revienta. A las personas naturales, que son las personas que están declarando renta, las revienta porque también están viendo mermados sus ingresos. Yo creo que sobre las bases que nosotros tenemos, la apuesta es reactivar rápidamente la economía y que producto de esa reactivación podamos dinamizar empleo, volvamos a posicionarnos como un país atractivo para la inversión extranjera. No habrá reforma tributaria por el momento, dice el presidente Iván Duque. La ANDI propuso aplazar por 6 meses el pago de la prima de servicios de los trabajadores. Alberto Echavarría, vicepresidente de Asuntos Jurídicos del gremio, que agrupa a los empresarios, planteó durante un foro virtual en el Congreso que los trabajadores podrían aceptar que se posponga el pago de la prima de junio para permitir que los flujos de caja de las empresas se extiendan en el tiempo y puedan conservarse los puestos de trabajo. Y sobre el caso de contratación para alimentación en Sahagún, Córdoba, hay novedades. ¿De qué se trata, Mario Villalobos? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. En nuestra emisión del pasado 29 de abril informamos que el alcalde de Sahagún, Córdoba, había contratado la alimentación para atención del COVID con una firma con sede en Valledupar. Queremos aclarar que una vez revisada la documentación que remitió el mandatario Jorge David Pastrana, la firma contratada Innova Servicios SAS tiene domicilio en el municipio de San Bernardo del Viento, Córdoba, y su certificado de existencia y representación legal es expedido en la Cámara de Comercio de Montería. Muy bien, Paula, llega el Día de la Madre, se va a celebrar este domingo, al parecer tendremos otro Día de la Madre en el segundo semestre. El de este domingo, pues sin duda va a ser diferente y las autoridades ya tienen todo dispuesto para lo que será la celebración de ese día. Y en algunas regiones, ojo, del país va a haber ley seca. Pues mire, Jenner, podríamos decir que casi todo el país tomó medidas muy drásticas para evitar que haya desórdenes, que haya burlas al tema del confinamiento por la celebración del Día de la Madre, pero también porque recordemos que desafortunadamente esta celebración es la que deja los índices más altos de violencia en el país a lo largo del año. Entonces hay que tener como especial cuidado con esta fecha. Pero ¿qué tenemos? A Santander, a Caldas, Antioquia, Atlántico, como los departamentos que se han sumado a esta medida, implementando toque de queda y ley seca para mantener a la gente en casa y evitar pues que pasen cosas que tengamos que lamentar. También Cali y el Valle del Cauca se sumaron a esa medida. Allí ya el toque de queda y la ley seca está vigente.
Se avecina el Día de las Madres y la policía ya prepara fuertes operativos debido a que esta fecha es una de las más violentas en el año. Con las autoridades administrativas cumplir unos protocolos y unas campañas de prevención, recordándole a las familias que no está permitido las fiestas de integración, excepto que los integrantes dentro de su propio hogar, sin reunirse con personas ajenas a la residencia. Las autoridades también apoyarán la decisión de algunos mandatarios locales de imponer restricciones en sus jurisdicciones. En muchos municipios ya se ha coordinado y nuestros alcaldes han considerado decretar la ley seca durante ese día o a partir de las 6 de la tarde del día de mañana. En aquellos lugares donde pensamos que se pueden presentar desórdenes o que tradicionalmente tenemos las estadísticas más elevadas, se ha coordinado para la activación del toque de queda. Pero en el Día de la Madre, la policía no solo impondrá normas, también ofrecerá sentidas serenatas. Qué bonita es esta vida, porque aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares. Llevándole algunas serenatas a las familias para pedir que los escuchen desde sus hogares, pero que no salgan a las calles. El año pasado, para esta celebración, se registraron 67 homicidios. Las autoridades esperan que las cifras este año se reduzcan debido a las medidas que se han tomado en diferentes regiones del país. Muy bien, ya lo decía Paula, en varias ciudades del país, en varias regiones han decretado el toque de queda. En Cali y en varios municipios del Valle del Cauca también lo han hecho, no solamente para el Día de la Madre, sino con el fin de contrarrestar el coronavirus. Las autoridades ejercerán controles para darle cumplimiento a este decreto gubernamental. Saludamos a Natalia Perea. Natalia, buenas noches. ¿Y a qué hora comienza el toque de queda en Cali? Hola Jenner, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues el toque de queda iniciará a las 10 de la noche, irá hasta las 5 de la mañana de mañana sábado. Mañana nuevamente iniciará a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del domingo y el domingo iniciará nuevamente a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del lunes. Esta es una de las medidas también que irá acompañada con ley seca que inició justamente hoy al mediodía y que irá hasta el lunes a las 6 de la mañana. Yo los saludo nuevamente desde el oriente de la capital del Valle del Cauca, donde nos acompaña Guillermo Londoño, subsecretario de Seguridad de Cali. Subsecretario, bienvenido a Red Más Noticias. Hoy se desplegan los operativos y es un fin de semana importante, si bien históricamente lo reflejamos con las cifras de orden público. Así es, la Alcaldía de Santiago de Cali ha desplegado toda su fuerza institucional. Estaremos en territorio, 22 puestos de control, unidades de Policía Metropolitana de Cali, unidades del Ejército, funcionarios de la Alcaldía, estarán desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana y en un segundo turno monitoreando toda la ciudad, verificando que se esté cumpliendo la medida de toque de queda. ¿Por qué es tan importante en este momento que la gente acate la medida de toque de queda, sobre todo por las cifras que estamos reflejando en cuanto a los positivos por COVID? Bueno, tenemos que decir que en Cali ya hay 53 fallecidos por COVID-19. Nos preocupa eso y por esa razón se ha tomado una medida tan drástica de que todos mantengan el aislamiento preventivo y que esta fin de semana, que es celebración del Día de la Madre, lo hagan en sus hogares cuidando a las mamitas y a nuestras abuelas para que no salgan de su casa. Secretario, muchísimas gracias. Mire, es que le cuento también es que las autoridades departamentales anunciaron que quien viole la medida de ley seca tendrá una sanción de hasta 1 millón de pesos y probablemente 4 años de cárcel a quien viole estas medidas que se decretaron para el fin de semana, no solo en Cali, sino en otros 7 municipios y además el decreto departamental. Esta es la información desde Cali, Jenner, Red Más Noticias. Bueno, la gente de distintas ciudades anda unos desesperados con este tema de los toques de queda, de la ley seca, que puedo salir, que no puedo salir, que ni siquiera puedo salir a la esquina, a diferencia de lo que ha venido pasando en algunos de los días de las semanas anteriores, sobre todo en este fin de semana que es crítico porque es el fin de semana de las madres, pero no, como aquí somos tan violentos, somos tan despelotados, somos tan desjuiciados, entonces este es el fin de semana de mayor encierro y de mayor nivel de restricciones en medio de esta crisis del coronavirus. Y uno se pregunta un par de cosas. La primera de ellas, ¿corresponde la dureza de las medidas a la gravedad de la situación? No, como que no me suena. ¿Por qué? Bogotá es la ciudad que tiene el mayor nivel de contagios, incluso contagios per cápita en todo el país, por lo menos de las grandes capitales. Y uno diría, en esa medida, en Bogotá el toque de queda va a ser brutal y la ley seca va a ser brutal. No, en Bogotá no va a haber toque de queda y no va a haber ley seca, por lo menos hasta esta hora en que estamos grabando este noticiero, haciendo este noticiero. Pero ¿por qué termina uno diciendo que en Bogotá no va a suceder eso? Ya lo explicamos, porque las cifras han ido bajando y le han dado a la alcaldesa para manejar de un modo inteligente la situación.
Entonces, ¿es por gravedad? No, no es por gravedad. ¿Es homogéneo entre distintas ciudades? No, tampoco. En Medellín el toque de queda es distinto, arranca el sábado, termina el lunes. En Cali va a ser en 3 bloques distintos. En Barranquilla es todos los fines de semana. Mejor dicho, cada cual termina haciendo lo que quiera. Agarren ustedes el caso de Villa de Leyva, un pueblo en Boyacá. En Boyacá el toque de queda arranca mañana sábado por la tarde y se acaba el lunes por la mañana. Y en Villa de Leyva el alcalde decidió que arrancaba hoy viernes a las 3 de la tarde el toque de queda. Mejor dicho, cada cual hace lo que quiera. Y eso le va dejando a uno 2 reflexiones. La primera de ellas es que los alcaldes se están emancipando por encima de la autoridad presidencial en un país presidencialista como Colombia. Pues recuerden ustedes que la presidencia fijó unos lineamientos para que sean los alcaldes, de acuerdo con lo que vean en la situación de cada uno de sus municipios, los que decidan qué tanto abren y qué tanto cierran las actividades y cuándo establecen toque de queda y cuándo no. Lo que pasa es que en este caso, como lo acabamos de decir, no lo están aplicando con un criterio muy claro. Pero el otro tema que está de por medio es cómo muchos mandatarios han creído que la popularidad y la favorabilidad de la gente depende del nivel de autoritarismo que impongan. Es decir, como quieren manejar la crisis del coronavirus, entonces agarran con mano firme y con riendas y meten a todo el mundo en la casa y eso les sube la popularidad. Es posible que eso suceda o haya sucedido en algunos casos en las primeras semanas de esta crisis, pero con gente con hambre, con gente desesperada, con gente con niños encerrados, con gente viendo que no puede ni siquiera salir a la esquina de la calle en un fin de semana porque tiene toque de queda, van a ver que a los que son autoritarios y son arbitrarios se les empieza a escurrir la popularidad. Vamos a ver y ahí veremos cuáles son los resultados. Un duro golpe fue dado hoy a las disidencias de FARC con la captura de alias Corea, un hombre que las autoridades señalan de ser la mano derecha de Iván Márquez y a quien el presidente Iván Duque se ha referido como el responsable del asesinato de líderes sociales. Esta captura tuvo lugar en Puerto Carreño, en Vichada. Paula Granados, buenas noches. ¿Qué más nos puede contar usted acerca de esta noticia? Paula, buenas noches. Por fuentes humanas se dio la captura de Audiel Pinto Calderón, alias Corea o también llamado alias Montilla. Este hombre hacía parte de los 21 integrantes que aparecieron en el video en el que Jesús Santrich e Iván Márquez retomaron las armas. Sobre el dossier delictivo de este hombre les contamos en la siguiente nota. Alias Corea fue el primer integrante del grupo armado organizado Residual Gaor, conocido como la Segunda Marquetalia. En agosto de 2019, cuando varios del secretariado de las extintas FARC anunciaron retomar las armas, alias Corea participó en este video, lo cual confirma lo dicho por las autoridades, quienes señalan que este hombre era la mano derecha de Iván Márquez, Santrich y el Paisa. Este sujeto es conocido como uno de los hombres más cercanos al Iván Márquez, a Jesús Santrich y al Paisa. Fue ubicado y capturado en la vereda Caño Negro del municipio Puerto Carreño en el departamento del Vichada, gracias a las labores de inteligencia e investigación criminal. Por alias Corea se ofrecía una recompensa de 3.000 millones de pesos, tenía circular azul de la Interpol y se le señalaba de varios delitos en sus 32 años de trayectoria delictiva. El sujeto conocido como alias Corea por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Su captura se ejecutó tras operaciones de inteligencia de las fuerzas militares, policía y fiscalía, información de la comunidad y estos volantes que la policía repartió en la zona. La entrega de volantes, pero el estímulo que se ha concedido a través de las emisoras. Esto ha llegado a los oídos de algunas personas que se han comunicado con la policía y quieren hacerse acreedor de esta recompensa por la entrega de estos delincuentes. El exintegrante de las FARC también fue uno de los hombres de confianza del abatido Mono Jojoy y a su paso por 7 frentes de ese grupo guerrillero participó en varios ataques contra unidades del ejército y la policía. Paula, la policía también reveló que junto con alias Corea fue capturada otra persona en el lugar donde fueron sorprendidos. A esta persona en este momento lo interrogan para conocer su identidad. Información con Paula Granados. Red Más Noticias. Muy bien, Paula, muchísimas gracias. Y mucha atención que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acabó de negar su participación en la incursión de un grupo de presuntos mercenarios que intentó derrocar a Nicolás Maduro.
No necesitamos mercenarios extranjeros, porque además existe suficiente descontento en venezolanos, aliados internacionales, militares y policías dentro y fuera de Venezuela dispuestos a sumarse a la Constitución. También, por supuesto, inventar nuevas excusas para seguir persiguiendo, para detenerme. Pero te digo algo muy claro, Maduro. Si eres tan valiente, dale. Tú eres un dictador. Aquí lamentablemente no hay Estado de Derecho, no hay ley en Venezuela. No necesitan excusas para seguir persiguiendo, ni que otro dé la orden por ti. Muy bien, Paola, qué milagro de verla a estas horas de la noche. Hace poco nos estábamos viendo muy tempranito en nuestra primera emisión de Redman Noticias. Paola, bueno, yo estoy buscando plan para celebrar el Día de la Madre, un Día de la Madre diferente, pero no es, por supuesto, esto ningún problema para poder celebrarlo como se debe. Usted nos trae planes para el Día de la Madre. Claro que sí, Jenner, buenas noches. Plan a domicilio hay para todos los gustos, sorpresas que llegan a la puerta de la casa de su mamá si de pronto el tema de la distancia no nos permite estar juntos. Por supuesto, la tecnología y los artistas que de seguro darán la mejor serenata para esta celebración. ¡Feliz fin de semana de las madres! El Día de la Madre llega en medio de la cuarentena, donde no podemos salir a las calles. Hay conciertos con artistas colombianos como Juanes y Fonseca el próximo domingo 10 de mayo, pero a este evento se le añade el gran concierto que prepara Inés Gaviria, con artistas como Pedrina e Ilona, Carol Márquez y The Mills. Cantando al sol como la cigarra. Pedro Capó también se une a la lista de artistas que estará transmitiendo este día, al igual que Santiago Cruz. Hoy más que nunca queremos cuidarte. Cuidar tu fuerza, la fuerza de madre, la fuerza del amor. Por eso quiero invitarte a que celebremos juntos el próximo sábado 9 de mayo a las 4 de la tarde. Están los desayunos sorpresa en Instagram. Hay multitud de emprendedores con el hashtag Desayunos Día de la Madre, donde encuentra todo tipo de precios. Además, no tiene necesidad de trasladarse, pues la sorprenden en la puerta de la casa. Una de estas opciones de desayuno en la casa tienen un plan sorpresa como este. También hay opciones de moda. Este sábado 9 de mayo a las 6:30 p.m. hora Colombia, lanzaremos la primera pasarela digital hecha en Colombia. Aquí nos unimos muchas empresas dentro del gremio de la moda colombiana para demostrar que juntos somos más fuertes y podemos más. Es un día diferente de la madre, pero con un sinfín de alternativas con las que podemos mostrarles nuestro amor, así no estemos al lado de ella, pues todo se puede de forma virtual. Muy bien, llegamos al final de esta emisión de Redman Noticias. Feliz fin de semana para todos. Ya saben, viene el Día de la Madre. Si no la tiene cerca, hay toda una variedad de opciones para celebrárselo. Pero por favor, ya sabe usted que cuidándonos, las cuidamos a ellas. Feliz fin de semana. Que descansen.